Apocalipsis 21 y 22, donde vamos a estar viendo primeramente, ¿verdad?, el capítulo 21, el cual nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva y la esperanza eterna. Después del juicio final descrito por Apocalipsis número 20 que vimos la semana pasada, Juan contempla la culminación del plan redentor de Dios. El pecado, la muerte y el sufrimiento han sido vencidos definitivamente. Ahora Dios revela el destino eterno de los que le pertenecen a Él. Una nueva creación donde Él habitará para siempre con su pueblo. Este capítulo no solo describe el futuro glorioso del creyente, sino que también fortalece nuestra esperanza y nos anima a perseverar en la fe mientras esperamos el cumplimiento de esas promesas de nuestro Dios. Entonces, en la primera parte de este capítulo 21, de los versos 1 al 8, nos habla del cielo o describe el cielo y la tierra nueva. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 8, que dice así: Vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos aquí, ¿verdad?, toda esta descripción que hace el apóstol Juan en esa visión, aleluya, donde describe todas estas cosas, bendito sea el Señor. Pero vamos a enfocarnos en un texto, ¿verdad?, que para mí es base en esta porción o en esta primera parte del capítulo 21, que se encuentra en los versos 3 al 4, que dice así: Y oí una gran voz del cielo que decía: Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos aquí que Juan contempla entonces la restauración completa de toda la creación. El mundo afectado por el pecado desaparece para dar lugar a una creación perfecta. Gloria al Señor. La mayor bendición no son las calles de oro ni la belleza de la ciudad que se describe, sino la presencia permanente de Dios con su pueblo. La comunión que fue, ¿verdad?, interrumpida por el pecado desde el Edén, queda restaurada para siempre. En este reino eterno ya no existirá muerte, enfermedad, ni tristeza, ni separación. Todo aquello que produjo el pecado desaparecerá definitivamente. Es algo hermoso que podemos encontrar, ¿verdad? Y en el verso número 2, cuando él describe, ¿verdad?, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta explicación, ¿verdad?, o esta expresión, ¿verdad?, que él hace, ha llevado a muchos, ¿verdad?, a preguntarse si la nueva Jerusalén es la iglesia, ¿verdad?, por cómo lo describe, ¿verdad?, aquí Juan. Pero la respuesta más equilibrada o considerada, ¿verdad?, en su contexto,
en esta escritura es que la Nueva Jerusalén no es literalmente la iglesia. Recuerden que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis habla tanto en forma, vamos a decir, literal, exactamente que así va a suceder o se está refiriendo a un hecho real, y otras veces se está hablando en forma metafórica que está dando como un ejemplo de lo que va a suceder o lo que va a acontecer, o de una manera que pueden explicar las cosas para mejor entendimiento. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esta escritura, entonces no está hablando que literalmente está hablando de la iglesia, pero sí está íntimamente relacionada con ella. ¿Por qué? Porque él menciona la palabra, en este caso, la palabra clave en esta porción o en este verso número 2 de Apocalipsis es la palabra cómo. Juan no dice que la ciudad es la esposa, sino dice cómo la mira, ¿verdad? Sino que está preparada, dice, como una esposa. Está usando una similitud para describir su hermosura, su pureza y preparación para el encuentro definitivo con Dios. Entonces es hermoso entender, ¿verdad?, cuando está diciendo esto Pablo, y yo vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, ¿verdad? Dice así, y está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces describe esa hermosura, esa pureza, esa preparación que como iglesia, como novia del Señor, nos hemos preparado para ese encuentro, o nos estamos preparando para ese momento glorioso. Aleluya. Los versos 7 y 8 también muestran dos destinos eternos: la herencia para los vencedores, pero también el juicio para quienes rechazaron a Cristo. Lo volvemos a leer, dice en Apocalipsis 21, 7 al 8, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos aquí como creyentes, nuestra esperanza no está en un mundo pasajero, sino en las promesas eternas de Dios. Las dificultades presentes o temporales que estamos pasando, vemos, ¿verdad? Y podemos ver la gloria futura, que esa gloria futura va a ser eterna. Lo que estamos experimentando aquí es pasajero, es simplemente la preparación, ¿verdad? Para que de alguna manera es como si Dios estuviera usando un cernidor, ¿verdad? Y está ahí cirniendo, ¿verdad? Para que salgan todas aquellas cosas que no son acordes o alineadas a su palabra, y que vivamos, ¿verdad?, conforme a lo que Él está moldeando en nuestras vidas. Está moldeando ese carácter de Él, de pureza, de santidad, de fidelidad, etcétera. Amén. Entonces esta esperanza nos debe de fortalecer para permanecer fieles hasta el fin. Amén. En Isaías 65, 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Vemos aquí que siglos antes Dios anunció por medio de Isaías que traería una nueva creación. Entonces aquí Apocalipsis muestra el cumplimiento definitivo de esa promesa. Aleluya, que se va a cumplir primeramente el Señor, aleluya, porque Él es fiel. Entonces Dios siempre cumple lo que promete. Nuestra confianza entonces debe de estar descansando en su fidelidad. Amén. En 2 de Pedro 3:13 nos dice: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vemos aquí como Pedro recuerda que la esperanza cristiana entonces no está en mejorar este mundo caído, sino en esperar la nueva creación preparada por Dios. Nosotros vivimos con una perspectiva eterna, o debemos de vivir viendo hacia lo eterno, procurando una vida santa mientras estamos aquí, ¿verdad? Mientras esperamos el regreso
y el arrebatamiento de nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros como sus hijos, como su iglesia, como su novia, bendito sea el Señor. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Pablo aquí, ¿verdad?, enseña que el sufrimiento, ¿verdad?, que es presente, o lo que estemos experimentando, los procesos que estemos pasando, no pueden compararse con la gloria futura que Dios está preparando para su pueblo y que ha estado preparando, ¿verdad?, desde un inicio, ¿verdad?, en esos planes eternos que tiene nuestro Dios. Cuando nosotros atravesemos pruebas, recordemos que nuestra esperanza está asegurada en Cristo. Cualquier situación que estemos viviendo, recordemos que tenemos esperanza. Aleluya. Y es una esperanza eterna. Aleluya. Y que en un día todo dolor terminará, todo sufrimiento, toda aflicción. Bendito sea el Señor, gloria sea su santo nombre, aleluya. Entonces esto habla, ¿verdad?, esta primera parte del capítulo 21, pero la segunda parte nos habla de la Nueva Jerusalén. Ya más específicamente, están desde el verso 29 al 27, donde dice así en Apocalipsis, capítulo 21, versos del 9 al 27. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas y al sur 3 puertas. Al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con una caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es del ángel. Aleluya. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. En este pasaje
que describe todo esto tan hermoso de cómo va a ser esa ciudad, aleluya, donde vamos a morar con el Señor, aleluya, todo lo que representa en ella, bendito sea el Señor. Quiero que nos enfoquemos en los versos 22 y 23, que dice así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vemos aquí entonces cómo Juan contempla la ciudad, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparado como una esposa para su esposo. Y en el verso 2, ¿verdad? Vemos esto, ¿verdad? Cómo lo representa. Bendito sea el Señor. La ciudad refleja santidad. Gloria a Dios, perfección y gloria de Dios. Sus muros, sus puertas y todo lo que menciona, los fundamentos, simbolizan esa seguridad, ese acceso a la salvación, el fundamento establecido por Dios. Lo más extraordinario entonces es que no existe un templo, porque toda la ciudad viene o vive en la presencia, ¿verdad?, inmediata de Dios y del Cordero. No necesita luz, la luz que conocemos nosotros, porque la gloria de Dios ilumina todo. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida entrarán a ella. Qué glorioso es esto, saber estas cosas tan hermosas y tan preciosas que Dios promete para aquellos que estarán inscritos y que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Y saber, ¿verdad?, que el templo somos nosotros, la morada. Aleluya, porque Dios va a habitar, aleluya, en medio, ¿verdad?, de nosotros. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, su nombre. Entonces nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo. Vivimos hoy como ciudadanos del reino. Debemos de vivir como ciudadanos del reino desde aquí, reflejando ¿qué? Su santidad. Y esperando el día en que estaremos para siempre en su presencia. Muchas veces nosotros anhelamos una ciudadanía, tal vez americana, una ciudadanía en algún país, ¿verdad?, donde estemos radicando, ¿verdad?, de forma, ¿verdad?, como peregrinos o extranjeros, ¿verdad? Y anhelamos una ciudadanía, ¿verdad?, que nos traiga seguridad. Aleluya, la ciudadanía de aquí en la tierra nos trae seguridad para los momentos que estamos viviendo aquí, pero tenemos una ciudadanía mayor que está en el cielo. Gloria a Cristo Jesús. Qué hermoso es saber que tenemos una ciudadanía segura cuando nosotros, ¿verdad?, guardamos nuestro caminar en Él, cuando nosotros buscamos esa santidad y esa pureza en nuestra vida que nos prepara para ese momento, ¿verdad?, de los que vamos a estar allá, ¿verdad? Porque dice que no va a entrar nada más que aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. En Juan 14, 2 al 3 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Jesús prometió preparar entonces un lugar para todos los que creen en Él. La Nueva Jerusalén entonces representa el cumplimiento perfecto de esta promesa que Jesús hace, ¿verdad?, mientras estaba, ¿verdad?, con sus discípulos, y Juan escribiendo, ¿verdad?, testificando de esta promesa en este libro de Juan, en este evangelio de Juan. Gloria al Señor. Vemos, ¿verdad?, entonces que nuestra esperanza está segura, porque Cristo mismo prepara esa morada eterna. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. En Filipenses 3:20 al 21, aleluya, nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Los creyentes, hermanos, pertenecemos a ese reino celestial. Esperamos entonces la transformación gloriosa que Cristo va a traer. Por eso menciona la palabra de Dios, que seremos transformados, ¿verdad? Que estaremos juntamente con el Señor arrebatados en los aires, ¿verdad? Tanto los que duermen, ¿verdad? Serán levantados primeramente y juntamente con ellos, ¿verdad? Nosotros seremos transformados a imagen del Señor. Va a cambiar este cuerpo de humillación, ¿verdad? Que menciona aquí Filipenses y también Tesalonicenses, ¿verdad? Dice que seremos transformados. Aleluya, gloria a Dios. Entonces debemos de vivir con esos valores eternos y no solamente con una visión temporal, porque aquí todo es pasajero. Gloria a Cristo Jesús. También, ¿verdad? En Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y construcción o constructor es Dios. Aquí ve en Hebreos Pablo, ¿verdad? Recordándoles, ¿verdad? A los hebreos que esa ciudad que esperamos tiene un fundamento bien, un fundamento bueno. ¿Por qué? Porque lo está construyendo el Señor. Vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Abraham vivió esperando la ciudad eterna preparada por Dios, mostrando una fe que miraba más allá, aleluya, de esta vida. Gloria al Señor. Como Abraham, entonces también debemos de caminar en fe, confiando en las promesas de Dios, aunque aún no las veamos plenamente. Entonces la conclusión de este capítulo 21 nos revela el glorioso destino de todos los que pertenecemos a Cristo. Dios va a venir a restaurar completamente su creación, eliminará para siempre el pecado, el dolor, la muerte, y Él va a habitar eternamente con su pueblo. Gloria a Dios. La nueva Jerusalén, ¿verdad? Ya vimos lo que representa. Aleluya. Gloria al Señor. Es la forma, ¿verdad?, en que es vista la iglesia, como si fuésemos una ciudad, pero vemos, ¿verdad?, todos los adornos y todo lo que está mencionando la palabra de Dios. Aleluya, cuánta cosa no hace una novia, ¿verdad?, cuando se va a casar y estar pendiente de cada detalle, de cómo debe ser del vestido de largo, de qué piedritas debe de estar adornada, cómo debe ser ese velo, qué es lo que voy a aportar, ¿verdad?, en la ceremonia, ¿verdad?, cuando vaya al encuentro con el novio, etcétera. Imagínense ahora entonces cuando estemos delante del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre, qué hermoso momento va a acontecer, aleluya. Entonces la nueva Jerusalén representa esa comunión perfecta entre Dios y los redimidos, entre sus hijos, entre los escogidos, entre aquellos, ¿verdad?, que están inscritos en el libro de la vida. Aleluya, gloria a Dios, donde su gloria, ¿verdad?, va a llenar todo. Aleluya, y la adoración será continua, el reconocimiento a nuestro Dios soberano será eterno, será continuo, aleluya, gloria a Dios. Entonces la importancia de este capítulo nos confirma que Dios cumple todas sus promesas, que Él fortalece la esperanza del creyente en medio de las pruebas y nos recuerda también que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nos anima a vivir en santidad mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Entonces revela que el propósito final de Dios entonces es que habitemos para siempre con Él, ¿verdad? Y que Él va a habitar con nosotros para siempre, restaurando plenamente esa comunión que provocó el pecado. Ese pecado que había quebrantado desde el principio, que había roto, aleluya, la comunión con Él. Nos enseña entonces que la esperanza del creyente no termina con el fin de este mundo, sino comienza plenamente cuando Dios hace nuestras vidas, ¿verdad?, nuestro ser, todo nuestra alma, todo nuestro espíritu, todo de nosotros lo hace nuevo. Aleluya, y vivimos eternamente en su presencia. Así pasamos al capítulo número 22 y el final, ¿verdad?, de este libro de la Biblia. Aleluya, donde nos habla, ¿verdad?, del llamado final de Dios, porque vive preparado, ¿verdad? Nosotros debemos de vivir preparados para permanecer fieles, ¿verdad?, hasta el final.
esperando su regreso. Apocalipsis 22 viene y cierra, ¿verdad? De todo lo que dice la revelación o el Apocalipsis. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos, ¿verdad?, que el desarrollo del plan de redención de Dios para la humanidad está plasmado al finalizar este capítulo, ¿verdad?, de la Biblia. Y vemos, ¿verdad?, que lo que comenzó como un jardín en el Edén termina como una ciudad, termina con una ciudad gloriosa. Lo que se perdió por causa del pecado es restaurado completamente por medio de Jesucristo. En estos capítulos vamos a ver 4 puntos o 4 verdades muy importantes. Una de ellas es la restauración completa de la creación, la comunión eterna con Dios, la urgencia de vivir en santidad y la certeza del pronto regreso de Jesucristo. Entonces vemos aquí, vamos a verlo por partes, en el Apocalipsis 22, 1 al 5, que nos habla del río y el árbol de la vida. Vamos a leer entonces Apocalipsis 22, 1 al 5, que dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos les servirán y verán su rostro, y su nombre estará en las frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Vemos aquí, ¿verdad?, que este río simboliza la vida eterna que procede únicamente de Dios. El árbol de la vida, perdido por el pecado en Génesis, reaparece aquí, ¿verdad? Lo vemos mostrando, ¿verdad?, que Cristo restauró todo aquello que el hombre perdió. No existe maldición, ya no existe muerte, ya no existe separación. Lo más extraordinario es que los redimidos contemplarán el rostro de Dios y vivirán en su presencia eternamente. Esta es la culminación del plan de salvación. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aunque nosotros vivimos en un mundo afectado por el pecado, nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la vida eterna prometida por Cristo. Génesis 2:9 dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. El árbol de la vida entonces aquí aparece por primera vez en el huerto del Edén. Y el pecado, ¿verdad?, impide el acceso al árbol de la vida, simbolizando esa separación, ¿verdad? Ese momento en que se quiebra esa comunión con el hombre y Dios. Entonces Cristo viene y restaura para tener acceso a la vida eterna mediante su sacrificio. En Juan 4, 13 al 14 nos dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aleluya. Gloria a Dios. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús entonces ofrece, aleluya, gloria al Señor, esa agua viva que sacia para siempre. Gloria a Dios. Solo Cristo puede satisfacer cualquier necesidad que tengamos nosotros espiritualmente hablando. Busquemos entonces diariamente tener esa plenitud en Él. Buscar de esos ríos de agua viva. Aleluya. Porque es la única forma en que nuestro ser, nuestra alma, nuestro interior, nuestro espíritu puede ser saciado. No en las cosas pasajeras. En Ezequiel 47, 1 al 12 nos dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente,
porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo el alma viviente que nadare por donde que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Ecgadí hasta el Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Aleluya, quedarán más salinas, y junto al río en la ribera y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Aquí vemos al profeta, ¿verdad?, contemplando ese río que trae vida y sanidad. Es una figura profética de la vida que proviene de la presencia de Dios y encuentra su cumplimiento pleno, ¿verdad?, en esta nueva Jerusalén que menciona, ¿verdad?, el Apocalipsis, capítulo 22, que estamos leyendo y estudiando. Cuando nosotros permanecemos cerca del Señor, su vida transforma y restaura nuestro interior. Vemos toda esta descripción, ¿verdad?, de lo que profetizó Ezequiel, y vemos el cumplimiento de todas estas cosas, aunque está hablando de una forma, digamos, metafórica, ¿verdad? Está hablando de ese río de agua viva, del cual procede esa sanidad y esa saciedad eterna, ¿verdad?, que menciona, ¿verdad?, el Evangelio de Juan que leímos, ¿verdad?, que el que tiene sed, aleluya, debe de beber de él, y él le dará a beber del agua que verdad, que nunca le va a dar sed. Y menciona aquí, aleluya, vemos esta descripción, verdad, que hace, donde se avientan redes, y esto es semejante, verdad, a lo que está sucediendo hoy en día, verdad, que debemos de lanzar las redes, verdad, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos bebido de esa agua viva, de esa agua eterna, aleluya, y nosotros debemos de compartirla, debemos ¿cómo se dice?, de echar nuestras redes. Y habla de que va a haber mucho fruto, ¿verdad? Que va a haber mucha pesca, una gran pesca, aleluya, una pesca numerosa. Dice porque, dice aquí, será su tendedero de redes, y por especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, dice aquí, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad?, ver todo esto, cómo hace una comparación la palabra de Dios de lo que ha estado sucediendo a través de los tiempos y cómo se está cumpliendo la palabra, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre, qué hermoso, ¿verdad?, poder comprender su palabra. Y luego menciona aquí, ¿verdad?, donde los pantanos, aleluya, se dice, no sanearán porque quedarán
para salinas. Y vemos, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Geográficamente podemos encontrar el mar, ¿verdad? Que está muerto, ¿verdad? Que tiene todo, que no tiene vida alrededor. Aleluya, porque está salado, hay demasiada sal y no puede subsistir la vida ahí. Pero últimamente podemos ver documentales donde ya eso está empezando a tener vida, de lo que nos habla, ¿verdad? Del acercamiento, del cumplimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Yo creo que esto es algo muy profundo también de analizar. Pero bueno, no lo vamos a ver en este momento. Gloria a Dios. Y entonces vemos lo que nos menciona aquí, lo importante, ¿verdad? Es saber que de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, de Él mana ese río de agua viva. Bendito sea nuestro Señor, aleluya. El cual, ¿verdad? Sacia la sed, en el cual, ¿verdad? Podemos encontrar que nunca más tendremos sed, y está hablando de algo espiritual para nuestra vida. Aleluya. Entonces debemos de permanecer cerca del Señor, porque es el único que puede transformar y restaurar nuestro interior. Aleluya. En el versículo número 7 del capítulo 22 nos dice esto: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nos habla de una bienaventuranza. La bendición no está únicamente en leer la palabra, sino en obedecerla. Debemos de guardarla. Por eso habla aquí, o dice el que guarda. Bendito sea el Señor. El guardarla significa perseverar en ella, vivirla. Alabado sea el Señor. En eso está la bendición, no solamente en leerla, sino en obedecerla, en que guardemos, ¿verdad? Guardemos y practiquemos y perseveremos lo que está escrito en ella, ¿verdad? Que seamos hijos obedientes, que nuestro conocimiento bíblico debe reflejar, aleluya, esta vida transformada que ha hecho Dios en nosotros por la obediencia a su palabra. En Santiago 1:22 nos recuerda, ¿verdad? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos ser entonces hacedores de la palabra. La verdadera fe produce obediencia. Entonces cada enseñanza bíblica que vemos debe convertirse en nuestra vida en algo práctico. Aleluya. En Lucas 11:28 dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces no solamente leerla, pero escucharla. Nos habla de que somos bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. La obediencia produce verdadera felicidad espiritual. Escuchar su palabra debe ser un deleite, debemos de obedecerla. No solamente escucharla, sino obedecerla. ¿Por qué? Porque entonces no va a producir crecimiento en nuestra vida. En Juan 14:23 dice: respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí vemos esa promesa de que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros la escuchamos, si nosotros la vivimos, aleluya, es sinónimo o es igual a decirle: Señor, te amo. Porque te amo, te obedezco. Porque te amo, aleluya, me alineo a tu palabra y no a mis deseos, no a mis pensamientos. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y la promesa, ¿verdad?, de que Él va a venir y va a morar con nosotros. Aleluya. Entonces el amor genuino por Cristo debe manifestarse en esa obediencia, que cada decisión que tomemos debe demostrar nuestro amor hacia nuestro Padre, aleluya, que cada decisión vaya ligada y alineada a su voluntad, aleluya. Apocalipsis 22:8-9 nos habla de adorar solamente a Dios. Dice así, empezando el verso 8-9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces vemos aquí a Juan intentando adorar al ángel, gloria a Cristo Jesús.
Me imagino, ¿verdad? Ese momento, ¿verdad? De el sentirse agradecido de ver todas estas cosas que le mostraba, pero le recuerda, ¿verdad? El ángel que no debe de adorarse ni postrarse ante él, sino que debe de adorar a Dios, que toda la adoración le pertenece exclusivamente a Dios. Nada ni nadie debe de ocupar el lugar que solo le pertenece a nuestro Dios. Y esto nos lo recuerda Éxodo 3-5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces nos habla de no tener dioses ajenos. Dios demanda una adoración exclusiva. Debemos examinar entonces nuestro corazón y quitar todo aquello que ocupe el lugar de Dios. No importa, ¿verdad? Aquello que tengamos en nuestro corazón. Aleluya, si nos damos cuenta en un momento dado, ¿verdad? De que qué está pasando en nuestra vida, si tenemos más arriba o en más alta estima a nuestros padres o a nuestros hermanos, a nuestros hijos, no sé, tal vez a un hermano, una hermana que habla muy hermoso de la palabra de Dios, o alguien, ¿verdad?, con el cual yo siento gratitud. Aleluya, pero si eso es mayor que es decir, esto está desplazando a Dios, entonces cuidado, porque debemos de examinar entonces dónde está nuestro corazón y a quién le estamos dando la gloria y la honra. En Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el momento en que el enemigo fue a tentar, ¿verdad?, a Jesús, y le dijo, yo te daré esto, te daré lo otro, y usando la palabra, ¿verdad?, decía, si haces esto y te postrares y me adorares, entonces yo te voy a dar todo esto. ¿Y qué hace Jesús? Con la palabra, una y otra vez voy a mencionar esto porque es bien importante saber que la palabra es la que sujeta al enemigo, la palabra es la que trae sanidad, la palabra de Dios es la que da autoridad, la palabra de Dios es la que es viva y eficaz, etcétera, etcétera. Amén. Entonces nuestra adoración debe ser sincera, debe ser exclusiva para nuestro Señor. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza, escrituras. Entonces no va a dar la gloria a nadie más. Aleluya, no va a permitir que nada sea glorificado, toda honra por cada bendición que nosotros tenemos debe dirigirse únicamente a Él. Aleluya. También, ¿verdad?, este capítulo nos habla de practicar la santidad mientras hay tiempo. En el verso número 11 dice, el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué nos dice esta pequeña línea en este versículo 11 aquí en el capítulo 22? Es de que el regreso de Cristo va a poner un fin, va a haber un tiempo definitivo en que ya no va a haber más oportunidad. Entonces hoy es el tiempo para crecer en santidad. Aleluya, hoy es el tiempo de que la santidad no sea simplemente un evento, sino un estilo de vida continuo. Que nos estemos santificando todavía más, dice aquí el verso número 11. Aleluya, que sigamos la santidad. Aleluya, sabemos, ¿verdad?, lo que dice Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces debemos de seguir la santidad. Gloria a Cristo Jesús. Es lo que nos recomienda la palabra de Dios. Aleluya. Una parte imprescindible, muy importante, ¿verdad?, que debemos de considerar. Aleluya. Que siempre estemos, ¿verdad?, atentos a lo que dice la palabra, que vivamos su palabra, que seamos, ¿verdad?, hacedores de su palabra, que permanezcamos en ella, que nos limpiemos, ¿verdad?, a través de su palabra, porque su palabra es la que nos limpia, la que nos purifica. Amén. Entonces de ahí la importancia de todo lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces la comunión con Dios requiere una vida apartada para Él.
que cada día nosotros podamos vivir alejados más y más del pecado. En 1 Pedro 1, del 15 al 16 nos dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Entonces somos llamados a reflejar el carácter de Dios, y dice de toda vuestra manera de vivir. Y esto implica todo, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro interior, nuestro exterior. Aleluya, todo lo que nosotros hacemos, eso implica, aleluya, lo que menciona aquí: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya, nuestra conducta, ¿verdad?, debe ser el honrar a nuestro Señor con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nosotros pensamos, con cualquier decisión que nosotros tomemos acerca de cualquier cosa, hasta en la forma de vestir, hasta la forma de conducirnos, en la forma de hablar. Aleluya. En Romanos 12, 1 al 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos esta porción de la palabra en Romanos, Pablo hablándole a los romanos, y rogando, dice: os ruego por las misericordias de Dios. Y habla, ¿verdad?, de que se presenten como un sacrificio vivo. Aleluya, santo, o sea, apartado, consagrado en toda nuestra manera de vivir, como dijo Pedro también. Y dice: no os conforméis a este siglo. Aleluya. El conformar, la palabra conformar viene del latín, que es moldear. Es decir, no nos debemos moldear a este siglo, a este mundo, a lo que ofrece este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de esa renovación. Y lo dice: de nuestro entendimiento. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, no lo hacemos porque nos digan: no, tienes que hacer esto porque esto, no, sino que viene porque lo entendemos, porque hay convicción en lo que estamos haciendo. Que si yo digo para mí, ¿verdad? Si para mí la forma de vestir es importante porque lo menciona la palabra, lo debo de hacer con convicción y con el entendimiento que es para agradar a Dios. Por eso dice aquí en el verso 1, dice: agradable a Dios. Y lo dice: para que comprobéis la buena voluntad de Dios, en el verso número 2, agradable y perfecta, que seamos agradables a nuestro Dios. Aleluya, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decidimos. Gloria a Dios. Debemos presentar entonces nuestro cuerpo en sacrificio vivo. La santidad incluye toda nuestra manera de vivir. Debemos permitir que Dios transforme, que Dios moldee nuestra mente, nuestras acciones. Alabado sea nuestro Dios. En Apocalipsis del 22, verso 12 al 13, capítulo 22, 12 al 13, nos dice acerca de que Cristo viene con su recompensa. Leamos lo que dice aquí: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios. Entonces nos habla de esta promesa de que Él va a venir. Aleluya. Y su galardón, dice, conmigo. Aleluya. Cristo entonces va a recompensar la fidelidad que tengamos tú y yo, hermano. Que tengas tú, amigo, si tú decides entregarle tu vida a Cristo. Él viene y Él conoce cada obra que nosotros realizamos, y la hacemos con un corazón genuino, con un corazón sincero, con un corazón que quiere agradarle a Él. Que vivamos para agradarle a Él únicamente, sabiendo que nuestro trabajo en Él nunca es en vano, y que viene una recompensa, y que todo lo que hagamos no es porque lo que nos va a dar, sino porque le amamos.
Aleluya, porque lo reconocemos como nuestro único Dios y Rey soberano. Aleluya, nuestro único Salvador. Gloria a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos aquí entonces que cada creyente vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Entonces debemos de servir con integridad y con fidelidad. Gloria a Dios. En Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, entonces Él como un juez justo. Entonces nuestra recompensa eterna vale más que cualquier reconocimiento humano, más que tal vez recibir un diploma porque has pasado, ¿verdad?, los niveles, no sé, de enseñanzas en la iglesia, aleluya, o que te estés preparando en algún estudio, ¿verdad?, como teología, como para ser algún maestro o para ejercer, ¿verdad?, el ministerio, qué sé yo. Vale mucho más, aleluya, gloria al Señor, el guardarnos en integridad y fidelidad, aleluya, delante de la presencia de Dios. Vale más que cualquier reconocimiento humano esto, aleluya. Entonces nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada hecho para Dios se pierde. Entonces perseveremos aun cuando no veamos resultados inmediatos, aunque no te den un nombramiento, aunque no te den un diploma, aunque no reconozcan tu trabajo. Aleluya, tú sigues sirviendo al Señor, porque para Él, aleluya, para su gloria y para su honra es que estás haciendo las cosas. Alabado sea el Señor. El versículo 17 nos hace una invitación. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. La palabra de Dios, la Biblia termina con esta invitación que es abierta. Cristo sigue llamando a todo aquel que tenga una sed espiritual, una sed de un cambio, un deseo de ver las cosas diferentes en su vida. Aleluya, que ya no viva más en sufrimiento, más en escasez, que ya no siga viviendo, ¿verdad?, con incertidumbre, sino que viva sabiendo que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, viviendo y gozando eternamente con Él si le amamos, si perseveramos, si le obedecemos. Aleluya, gloria a Dios. Y si estamos inscritos en el libro de la vida. Entonces, mientras esperamos el regreso del Señor, nuestra misión sigue siendo anunciar el Evangelio, decir así como dice el Espíritu y la esposa, dicen ven. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la novia? Es la iglesia, y la iglesia tiene que estar invitando. Aleluya, ¿para qué? Para que sean más alcanzados, para que todos aquellos, ¿verdad?, como dice aquí el versículo 17, el que tenga sed y venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 51:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Qué hermosa expresión, ¿verdad?, aquí de lo que estaba profetizando Isaías acerca, ¿verdad?, de lo que significa, ¿verdad?, que vengan a esas aguas, que es el Evangelio, que es la presencia de Dios, que es buscar del Señor, de ese manantial de vida. Y dice, venid todos los sedientos. Entonces la gracia de Dios siempre ha estado disponible para quien responda con fe. Está ahí disponible para ti, amigo, amiga, que estés escuchando esto. No es casualidad si te encuentras con esta enseñanza. Dios te está invitando hoy que vengas y bebas, aleluya, de esa fuente de agua viva que es
fluye para vida eterna, gloria a Dios. Entonces nunca dejemos de acercarnos a la fuente de vida, hermanos, hermanas, y demos, ¿verdad?, de esa fuente, ¿verdad? Por eso lo describe eso de que echaban las redes y iban a tener una pesca, ¿verdad?, como del mar grande, gloria a Dios. En Juan 7:37 al 38 dice, en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno entonces tiene sed, debe de ir a Él. Jesús es la única fuente de vida eterna. Solo Cristo puede llenar el corazón del ser humano. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuevamente esa invitación, estás cansado, estás trabajado, ven a Él. Como hemos hecho cada uno de nosotros, fuimos al Señor, aleluya, y hemos descansado y estamos descansando en Él. Estamos descansando en sus promesas, en esa esperanza, aleluya, gloria a Dios. Jesús ofrece un eterno descanso para nuestra alma. Podemos acudir a Él con nuestras cargas y encontrar esa paz verdadera. Vemos también aquí en el verso 20 que habla de esa promesa que sostiene nuestra esperanza. Y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, estas últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia son una promesa y un llamado a vivir vigilantes. La esperanza de la iglesia no está en este mundo, sino en el regreso glorioso de nuestro Señor. Cada día debemos de vivir como una preparación para encontrarnos con nuestro Dios, aleluya. Nuestra esperanza nos impulsa a perseverar, a servir con gozo y mantener una vida santa. En Juan 14:1 al 3 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús promete preparar entonces un lugar para los suyos y volver por ellos. Aleluya. La segunda venida de Cristo es una promesa personal del Señor para aquellos, ¿verdad? Sabemos que son dos eventos diferentes, pero esta verdad trae consuelo en medio de las pruebas y fortalece nuestra confianza. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, la iglesia entonces vive esperando ese regreso glorioso. Aleluya, aguardando la esperanza bienaventurada, dice aquí. Aleluya. Entonces nuestra esperanza futura debe influir en la manera en que vivimos hoy, sabiendo que lo que viene en el futuro es mayor que lo que estamos pasando aquí. Primera de Tesalonicenses, aleluya, capítulo 5, versos del 2 al 6. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 6. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso debemos de velar, por eso debemos estar sobrios. Y a gloria a Dios, nuestro Dios va a descender. Aleluya. Y escucharemos el sonar de la trompeta, el anuncio de su venida o de ese regreso, de ese arrebatamiento, pero también vendrá nuevamente a pisar tierra, aleluya, que será la segunda venida de Cristo. Entonces el regreso de Cristo será inesperado para el mundo. Esto es para los del mundo.
Pero para los creyentes estamos llamados a vivir preparados, aleluya. ¿Para cuándo? Para cuando Él venga, ¿verdad? Con esa promesa que se cumple al ser arrebatados, aleluya, juntamente con los que duermen, con los que han muerto en Cristo, serán y seremos transformados juntamente con ellos en los aires. No está pisando tierra, ahí es en los aires. Por eso son dos eventos diferentes. Y eso nadie se va a dar cuenta más que sus hijos. Por eso debemos de estar apercibidos, debemos de estar atentos, aleluya. Debemos ser sobrios, debemos despertar. Gloria a Cristo Jesús. Entonces cada día es una oportunidad para que permanezcamos despiertos espiritualmente, que caminemos en obediencia y en fidelidad. Entonces este capítulo, aleluya, es el glorioso cierre de la historia de la redención. Comienza con un río de vida, el árbol de la vida, recordándonos que Cristo restauró, que el pecado ya se destruyó. Termina con una promesa inquebrantable. Ciertamente vengo en breve. Gloria a Dios. Entre estos dos extremos encontramos el llamado de Dios a guardar su palabra, adorarlo solo a Él, crecer en santidad, perseverar con fidelidad, extender la invitación de la gracia a todo aquel que tenga sed, que evangelicemos, que hablemos de su palabra. Entonces este capítulo nos recuerda que la vida cristiana no consiste únicamente en esperar el cielo, sino en vivir hoy de una manera digna del reino que estamos esperando. Que cada decisión, que cada acto de obediencia, que cada servicio realizado para Cristo, sepamos que tiene un valor eterno. El Rey viene con su recompensa y quienes han lavado sus ropas en la sangre del Cordero disfrutarán para siempre de su presencia. La última oración de la Biblia resume el anhelo de todo creyente, de aquel que es fiel, aleluya, de aquel que ha perseverado y puede decir, aleluya, gloria a Dios, amén, sí, ven Señor Jesús. Que ese mismo anhelo gobierne nuestro corazón y nos impulse a vivir con esperanza, con santidad, con amor, y sigamos perseverando hasta el día que contemplemos su rostro y reinemos con Él por los siglos de los siglos. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria sean dados a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra.